En processing vamos a tener en cuenta, en primer lugar, el área. Vamos a tener que definir un área de colisión. En este caso no vamos a trabajar analizando píxel por píxel para darle la forma que tiene nuestro personaje, que sería lo correcto, pero sería muchísimo más difícil y además va a requerir muchos más cálculos por parte del procesador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con un área, en este caso que va a ser cuadrada, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a definir este bloque, tenemos los dos bloques y ahí están el área de colisión, ¿sí? Una vez que nosotros definimos el área de colisión, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a verificar en qué momento colisionan estos objetos. Cuando hablamos de colisión, hablamos de que están chocando, ¿no es cierto? De que van a eh, pasar por el mismo punto. Entonces, esta sería el área de colisión. Fíjense que ahí ya empieza a colisionar. Aunque el personaje no lo está tocando, como nosotros definimos un área cuadrada, ¿sí? Ahí en este momento se estaría produciendo una colisión. Es decir, que el personaje, si fuera el caso que nosotros definimos que detenga la caída cuando se produce la colisión, en este momento el personaje estaría parado en el aire, ¿sí? Nosotros no vemos el rectángulo, pero ahí se realiza la colisión. Entonces nuestro personaje está parado en el aire, ¿sí? Eso es por ahí lo difícil de trabajar con esto de las colisiones, para que se vea fluido el programa y para que no se vean este tipo de errores, ¿sí? Que el personaje está parado en el aire, aunque sí está tocando a, a nuestro objeto, ¿sí? De colisión. Entonces, bueno, eso es una cosa que vamos a tratar de ver cómo resolver. Pero por lo pronto, ahí quedaría colisionando. Entonces, ¿cuáles son los datos con los que puedo contar para verificar la colisión? ¿Sí? Teniendo en cuenta que esta va a ser el área de colisión. Primero que nada, nosotros encontramos este punto, que desde acá es de donde se arma la imagen, ¿sí? El punto XY. ¿Sí? Esa esquina superior izquierda es el punto en el cual nosotros nos encontramos. Es por eso que cuando nosotros hicimos eh, la parte de abajo, para llegar hasta abajo, es como que le teníamos que restar. De, al punto de X nosotros le restábamos una cantidad como para que llegara hasta tal lugar, porque en realidad el punto XY que nosotros estamos manejando actualmente es este, ¿sí? El personaje, si nosotros le ponemos que X no supere el borde, ¿sí? El personaje igual se va a salir de la pantalla. ¿Por qué? Porque este punto va a llegar hasta acá, pero el personaje está fuera de la pantalla. Y lo mismo pasaría con la caída. Con el salto no, porque el salto empieza desde acá. Pero con la caída sí. Y con moverse hacia la derecha también. En el caso de la izquierda, ahí sí no se va a salir porque a pesar de que nosotros giramos el personaje, el punto es este, porque lo que giramos es la imagen del personaje. Pero el punto X sigue siendo este. Entonces, si yo me muevo hacia hasta acá, acá sí se va a frenar y el personaje no se va a salir de la pantalla. ¿Qué otro dato es el que tengo? Tengo el alto, ¿sí? Y obviamente el ancho. Y estos son los datos con los que cuento para poder trabajar con colisiones. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo utilizar esa información disponible, ¿sí? Cómo ver esto de eh, el, los datos con los que cuento. Entonces, inicialmente, al momento de producirse esta colisión, nosotros vamos a medir de esta forma. Si el personaje colisiona entre el punto X y X más el ancho, ¿sí? Fíjense que no pongo ancho acá, sino que pongo X más el ancho, porque X es la posición actual del personaje. Si yo acá pongo ancho, vamos a suponer que el ancho de esta
imagen es 50 píxeles. Entonces, 50 va a estar acá, ¿sí? Pero yo a la posición actual, que es X, le tengo que sumar el ancho. Por eso lo voy a poner de acá. Entonces, solamente con esta información voy a verificar si el otro objeto pasa por todo esto, ¿sí? Si pasa por todo esto. Pero tengo la otra información adicional, que en este caso sería y acá es y más el alto, igual que el otro, y entonces ahora estoy limitando que solamente va a estar, si yo encuentro un punto de este objeto dentro de esta superficie, ¿sí? En ese caso, ahí sí se produce una colisión. Esperen un poquito. Bien, entonces, estos son los datos con los que voy a tener que trabajar, ¿sí? X, X más ancho y más alto, ¿sí? Para delimitar el área del personaje y la colisión. O sea, si hay un punto con el que, o sea, que pasa por dentro de esa área, entonces lo que nos va a informar el sistema es que hay una colisión y de ahí vamos a tener que trabajar con eh, si frenamos el personaje, o sea, en este caso deja de caer o no. Bien. Eh, Vamos a suponer entonces que nosotros tenemos delimitado el área esta, ¿sí? Acá tenemos la X más ancho y Y más alto, y nos encontramos con un punto de colisión, ¿sí? En este caso es solo un punto. Yo lo hice ahí bien gordito, como un círculo, pero vamos a suponer que es un punto, o sea, tiene dos valores, X e Y solamente. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta en este caso? Lo que ustedes van a hacer es poner el condicional, el punto, del punto vamos a ver su valor de X, que debería ser mayor, ¿sí? Mayor a el cuadrado su posición en X. O sea, si es mayor, quiere decir que se encuentra acá para este lado. O que el punto X, ¿sí? El punto X de este sea menor a el cuadrado de X más el width, ¿sí? Más el ancho. Entonces, si es menor a eso, quiere decir que este punto se encuentra dentro de los límites en X, pero podría estar también acá. Acá estaría dentro de los límites, pero no dentro del área del cuadrado. Entonces, para eso realizo también esta comparación, perdón. Si el punto Y, ¿sí? De este punto es mayor a el punto, el cuadrado en Y, ¿sí? O sea, si es mayor a esto, quiere decir que va a ir para abajo, o que el punto Y, este de acá, es menor a el cuadrado en Y más el alto, ¿sí? Menor a esto. Si se cumplen estas cuatro condiciones que estoy poniendo acá, quiere decir que este punto está dentro del área y entonces se produce una colisión, ¿sí? En caso contrario, si no se cumple, quiere decir que estoy fuera y no hay colisión. Bien, esto que expliqué, que parece confuso, es solamente referido a un punto. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros acá eh, tenemos dos objetos que son que tienen forma, que no es un solo puntito acá arriba, como lo hice recién, sino que acá también va a entrar en juego este X más, y acá X más ancho, Y más alto, y si alguno de estos puntos entra dentro de estos puntos de acá. Entonces, eso hay que tener en cuenta, por eso quería hacer esta explicación, y después, obviamente, cuando arme el video voy a ir explicando un poquito más acerca de esto. Por ahora solamente introducir. Y otra cosa a tener en cuenta, que vamos a suponer acá, yo les había pedido que ustedes puedan transformar sus imágenes
a lo más estrechas posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si supongamos que nosotros tenemos esta imagen que llega hasta acá, ¿sí? Entonces, acá, para esta imagen que tiene este espacio con transparencia, el ancho ya no me sirve, ¿sí? No me sirve acá el ancho. ¿Por qué? Porque X más ancho va a llegar hasta este punto. Y cuando el personaje toque a este objeto acá, va a estar por acá el personaje. O sea, me va a quedar un espacio en blanco acá y no voy a poder avanzar porque ya está colisionando. Entonces, acá no sería más ancho, sino tendría que verificar cuántos píxeles hay hasta acá, si es que no corté la imagen, y entonces sería X más, por ejemplo, no sé, 32. Y entonces 32 es hasta acá. Pero bueno, eso va a depender si ustedes hicieron lo que yo les pedí, de cortar bien la imagen lo más cerquita posible, y, o lo contrario, digamos, si eh, no lo pudieron hacer, pero van a tener que trabajar de esta forma. En ese caso, no sería el ancho, ¿sí? Sería un número que ustedes van a tener que calcular hasta dónde llega su sprite. Y lo mismo va a suceder cuando el personaje gire. Con este formato, disculpe que se me seca la garganta. Con este formato, cuando nosotros giramos al personaje, la posición en X sigue siendo la misma, pero el personaje aparece acá y ahora el espacio en blanco va a aparecer sobre este lado. Por lo cual acá ya no sería X, el punto inicial cuando estoy mirando hacia la izquierda, sino sería X más, no sé, 15, por poner un ejemplo, para que aparezca desde acá. Así que tengan en cuenta eso y seguramente voy a estar subiendo otro video en los próximos días para que ustedes puedan trabajar con esto de las colisiones que, por lo que pueden apreciar ahora, no es tan sencillo como parece. Yo hice un ejemplo acá con un punto solamente. Entonces, el condicional que nosotros vamos a utilizar, el si, el if, que vamos a utilizar, va a ser bastante complejo por el hecho que nosotros tenemos que analizar eh, dos objetos que son cuadrados en este caso. Lo mismo para la plataforma, que si bien no es un cuadrado, bueno, es un rectángulo, pero básicamente tiene esa esencia, digamos, que para que nosotros quedemos arriba de la plataforma, tenemos que comparar si ha colisionado o no.